Saludos en este día. Hoy veremos Génesis capítulo 2, desde el versículo 4 al versículo 25. Saludos, aquí está mi esposa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, con mi esposa teníamos por costumbre seguir leyendo la palabra de Dios como lo hacemos hasta el día de hoy. Y hoy vamos a continuar con esta charla que habíamos prometido que íbamos a hacer acerca de la Biblia. Nuestro propósito no es enseñar, sino más bien lo que Dios ponga en nuestro corazón en el momento que estemos charlando, que sea también de beneficio para todos aquellos que escuchan. Le voy a pedir a mi esposa Erika que lea capítulo 2 de Génesis, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Acá tenemos que tener en cuenta, Erika, una palabra muy importante que según lo que yo había leído en una vida de estudio, es la palabra orígenes. Orígenes. La palabra orígenes literalmente significa generaciones. Generaciones. O sea que lo que intenta Moisés hacer en este versículo es que los hebreos entiendan de dónde vienen. Los judíos. De dónde viene, claro, la humanidad completa. No solamente los judíos, pero le interesaba mucho más a Moisés que entendiese el pueblo judío, que ellos descendían ¿de quién? Del Creador. Descendían del Creador. Del Dios Creador, porque había otros dioses, entonces era... Claro, que eran criaturas de ese Creador. Criaturas de ese Dios Creador, así como creó el cielo y la tierra. Le habíamos dicho que ese Creador era Dios Padre, y a través del Espíritu Santo, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Claro, estaban los tres formando la creación completa, y formaron al hombre. Y recordemos que, ya vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo 3, cómo Adán y Eva pecan desobedeciendo a Dios. Y lo que le interesa a Moisés acá es que los hebreos, que están a punto de tomar la tierra de Canaán, los judíos que estaban en camino para ser prácticamente habitantes de aquella tierra prometida. Entonces, Moisés, como tenía revelaciones de Dios, de cosas futuras, Moisés ya sabía de que había de venir un hombre como Abraham. Tal vez a lo mejor no conocía el nombre de Abraham, pero sí sabía de que Dios había de escoger un pueblo que había de bendecir a ese pueblo. Y acá lo importante... Tras generaciones, claro. Y acá lo importante es que Moisés quería enseñarles a los hebreos que todos, tanto hebreos como los que no son hebreos, judíos, claro, judíos o no, caminando hacia la tierra prometida. Una vez que estén en la tierra prometida, debían entender que son pecadores. Claro, toda la humanidad, o sea... Toda la humanidad. O sea, no tanto en ese tiempo que eran ellos que iban caminando, sino todas las otras... todo habitante de la tierra son pecadores porque descienden de Adán y Eva. Esto es importante que ellos tengan en cuenta, ¿por qué? Porque cuando la persona, creo yo que cuando no se siente pecadora, se siente orgullosa y cree que todo lo que alcanza, lo alcanza por su propio esfuerzo. Pero la mayoría yo he conocido personas, Erika, que me decían que no tenían pecado. Yo la verdad que me porto bien, decían, yo no hago maldad con nadie. Yo he escuchado gente así decir, que hay personas que dicen, yo no hago maldad. Pero que no hagas maldad no significa que tengas pecado, porque... Bueno, pero ese concepto existe en todas partes del mundo. Mucha gente dice, no me meto con nadie, hago las cosas bien, me dedico a mí mismo, pero al fin y al cabo sí tenemos pecados. Como yo digo, a veces al pensarlo, quizás no lo haces, pero ya lo pensaste y ya como que está tu Claro, acá estamos entrando en un tema que tiene que ver con la necesidad del perdón, porque muchas personas pueden decirte a vos o a mí, o a cualquier cristiano, ¿de qué me tiene que perdonar a Dios a mí? Y la Biblia enseña, en el Nuevo Testamento sobre todo, de que si tenemos pecados,
Sí, de los originales, como acá dice la Biblia, del origen de Adán y Eva, ese es uno, y todos los otros... Ese pecado se hereda. Ese se hereda. Claro, entonces, de ese pecado que se hereda... Por eso vamos a la tumba, por eso nos morimos, porque venimos del pecado de Adán y Eva, como dice, al polvo volverá. Ese pecado que se hereda, y que hereda toda la humanidad completa, hombre, mujer, niño, todo el mundo, vamos, heredan ese pecado. Y por lo tanto, como vos dijiste, la señal de que han heredado ese pecado, ¿cuál es? La muerte. La muerte. Entonces, ¿por qué morimos? ¿Por qué morimos? Por el pecado original. Por el pecado original. Ese es uno. Entonces, nadie, ningún ser humano puede decir, Erika, como estás diciendo vos, bien, Dios te lo está mostrando en este momento, estás hablando inspirada por el Señor, que ningún hombre, ninguna persona, ninguna mujer, ningún niño puede decir que está libre de pecado. Yo no tengo pecado. Porque el hecho de que sea una persona mortal, una persona no tan sutil, podemos decir, tan débil, que la muerte lo destruye, entonces desde el vamos Jesús ya... nomás destruyó la muerte. Todos los seres humanos hemos recibido como herencia la muerte. Hasta el punto la que nos lleva a la sepultura. Claro, el único que pudo vencer la muerte fue Jesús, que resucitó. Claro, pudo saberlo, y después que hizo, él resucitó y lo pudo vencer a la muerte. Entonces cuando una persona viene y te dice, yo no tengo pecado... Tuvo 3 días Jesús. Sí, lógico. Cuando una persona te dice, yo no tengo pecado, vos le podés preguntar y decirle lo que vos dijiste hace un momento. ¿Cómo que no tenés pecado? Si no tuvieras pecado no morirías. Porque el que no tiene pecado sería como Jesús, totalmente santo. Por eso morimos. Y si murió tu abuelo, murió tu abuela, murió tu tío, murió tu tía, murieron muchos miembros de tu familia, y vos decís que no tenés pecado, entonces hay personas que son así, dicen que no tienen pecado. Entonces hay que enseñarles, como le enseñó Moisés a los judíos aquí, en el Génesis, que tienen un pecado. Que hay un pecado. Ya le venía enseñando él. Él les venía enseñando para que no se sientan ellos orgullosos e independientes en ellos mismos, para que no dejen de tener en cuenta a Dios, que tengan en cuenta a Dios. Bueno, pero ya moría gente también en ese momento. Claro, también se habrá preguntado la gente de ahí. ¿Por qué morían? ¿Qué es esto? ¿Por qué mueren? Entonces estaba todo. Y con tanta creencia de tantos dioses falsos que había en Canaán, seguramente más de uno se habría preguntado a qué Dios pertenecía esa alma que murió. Al Dios de la naturaleza, al Dios del fuego. Y hay muchas cosas, muchas creencias, ¿no? Y entonces acá Moisés les enseña con el Génesis que Dios ya le había advertido al ser humano que la desobediencia, o sea, el pecado, le traería la muerte física y también la muerte espiritual. Ahora te voy a pedir que leas capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Bueno, acá podemos remitirnos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, que dice, en él, o sea, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, sobre todo habla que Jesús estaba en la creación. Y ahí dice que al estar en la creación, en él estaba la vida. O sea que el que sopló aliento de vida cuando formó a Adán del barro, de la tierra, sopló aliento de vida, y el que sopló fue Jesús. Jesús fue el que sopló. Claro, Jesús es el Espíritu Santo entró, Entró el Espíritu de vida. El Espíritu de vida, o sea, yo a veces tomo en cuenta que, como yo decía al principio, en los otros videos, que Jesús dice y el Espíritu Santo es el que mueve las aguas. Claro. Entonces, me parece que acá podría pasar lo mismo. Jesús sopló. Dios podría haber dado la orden, Jesús sopló y el Espíritu Santo es el que ¿Te acordás cuando...? Y hace que tu cuerpo se mueva, claro. está en tu alma. Claro. ¿Te acordás cuando...? Sí, te escucho. Tenemos espíritu también, que hace que movamos todo nuestro ser, ¿no? Sí. ¿Te acordás cuando Jesús le dice a los discípulos,
estoy a punto de partir, y sopla, los sopla a todos ellos antes de morir. Dice que le sopla Jesús a todos. No sé si vos recordás esa parte. No me acuerdo mucho. Bueno, hay una parte donde Jesús, antes de morir, antes de ir a ser crucificado, Jesús le sopla a ellos. No me acuerdo. Y Jesús le da algo distinto, algo diferente. Ahí está Jesús prácticamente imitando a lo que hizo al principio de la creación. Soplar sobre las personas. Claro, ese soplo, viste que a veces es algo como que es algo lindo, porque si está transmitiendo vida, espíritu. Y también yo me acuerdo cuando Jesús se asienta, hace el milagro de esta chica, ¿te acordás? Más adelante, sí, que se pone arriba y también la hace vivir cuando él sopla en su aliento. Entonces me parece que ese también es una manera de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Claro, esto es una manera de vida, una forma de vida, y cómo Dios transmite esa vida a través del aliento de vida, del soplo. Era barro, y el Espíritu Santo creó del barro al hombre, carne y hueso. Ahora ya a Eva no. A Eva no la formó del barro. A Eva la formó de la costilla. De la costilla de Adán, de la carne. Eso vamos a ver más adelante. Sí, más adelante. ¿Sí? Sí, sí. Ahora vayamos a esa parte que dice la vida en el huerto de Dios. Y léeme, por favor, el versículo 8. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bueno, acá algo importantísimo. Dios se preguntó, ¿dónde pondré al hombre? O sea, había que darle un lugar. Y claro. Y no le dio un lugar desierto. Como formó el planeta Tierra. Lo podía haber llevado, porque vos fíjate que, según dicen los estudiosos, el Tigris y el Éufrates eran dos ríos grandes, ahí en ese continente casi africano prácticamente. En esos ríos, el Tigris y el Éufrates, entre medio de los dos ríos estaba el jardín del Edén. Pero si vos hacés 700.000 kilómetros más hacia el este, te vas a encontrar con desierto, pura arena. Entonces, ahora vos te das cuenta de que Dios no lo puso en un lugar seco, sin agua, sin árboles, no, lo puso en un lugar bello. Con árboles, con río, con flores, como para que pueda... ¿Cuál es la intención que Dios tiene, que Jesús tiene, y que también el Espíritu Santo tiene con nosotros los seres humanos? Que te alimentes, que tengas un lugar donde vivir, donde puedas satisfacer tus necesidades, porque si vos te vas a un desierto donde no hay río, donde no hay nada, entonces te vas a morir de hambre. Claro. Pero si Dios te pone en un lugar donde hay vida, donde tiene muchos frutos, entonces vas a poder vivir. Entonces con esto hay un mensaje que también Moisés le da a los hebreos que iban a entrar a la tierra de Canaán. Acuérdate que la tierra de Canaán era una tierra que, según decían ellos, Josué decía, fluye leche y miel, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Bueno, entonces la tierra de Canaán tenía muchos árboles frutales. Alimento. Claro, entonces Moisés le está enseñando de que el mismo Dios que le dio árboles frutales a Adán y a Eva, y que le dio un jardín, también en Canaán le estaba dando un jardín. Claro, porque acordate que ellos en el desierto que tenían nada, le daba el maná de día y le daba la nube de noche para que ellos no pasen frío. Entonces no había ahí la leche y la miel la tenían en la tierra, en esa tierra linda que Dios le había prometido. Y lo importante de todo esto es que Dios le dio a Adán y a Eva una responsabilidad. O sea, no solamente es importante lo que estás diciendo, claro, porque la responsabilidad la tenemos que tener todos, está muy bueno. Es una responsabilidad. Dios te da algo bello, te da hijos, pero te da responsabilidad. Es una responsabilidad. Te da la belleza de tener un esposo, una esposa, una casa, es una responsabilidad. Un trabajo. Te da una casa, un trabajo, o sea, todo lo bello que Dios te da, porque Dios da cosas bellas, entonces Dios te da, junto con lo bello, una responsabilidad. Y la responsabilidad de Adán y Eva era labrar el huerto, o sea, cuidar el huerto.
cuidar lo que uno tiene, se podría decir. Entonces todo lo que Dios nos da hay que cuidarlo. No es que vamos a ir a un huerto, pero nosotros vivimos en una ciudad, Sí. en edificios, en otro sistema, pero en sí tenemos las necesidades. Entonces, cuidar lo que uno tiene. Hay una parábola de Jesús en el Nuevo Testamento, no me acuerdo en qué parte, qué capítulo está, pero dice la parábola de los talentos. Ah, los talentos. Que sí, Jesús cuenta en esa historia que un hombre debía irse lejos a un lugar y que después de un tiempo debía volver. Y que tenía criados, y que a los criados dice que le dio monedas a cada uno de ellos. Y le dijo que invirtiesen las monedas. Uno le dio una, el otro claro, le dio así le dio uno, le dio más monedas, a otro menos y a otro menos. Y al que menos moneda le dio, ese fue el que le falló. Porque ese prácticamente agarró la moneda y la sepultó. A la moneda la enterró. Y cuando vino le dijo a los que más moneda le dio, hicieron producir las monedas. Le dieron más monedas a este hombre. Pero ese que le dio una moneda, la enterró. Y cuando la enterró le dice, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y ahí dice Jesús de que lo que Dios nos da, las cosas valiosas, las tenemos que valorar. Y la tenemos que cuidar. Y ser responsables. Porque si Dios te da una moneda, un ejemplo, en esa parábola, ¿y vos qué vas a hacer con esa moneda? Cuidarla, ser responsable. Claro, entonces todo lo que venga de bueno a nuestra mano, a nuestra vida, las relaciones sentimentales, los hijos que nacen, el esposo, la esposa que Dios te da, la casa que Dios te da, un auto que logres obtener, un buen trabajo, todos son cosas bellas que Dios da, son talentos, son bendiciones que Dios da para que la cuidemos. Y seamos responsables. Bueno, entonces junto con lo que Dios da, viene una responsabilidad. Y ahí está. Ahí estamos entrando en un tema diferente, pero vamos a leer ahora el versículo 18. 18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, una responsabilidad implica una tarea. ¿Qué hacer? Claro, entonces cuando vos tenés una responsabilidad y una tarea que hacer, seguramente vas a tener que necesitar a alguien que te ayude. Solo no se puede. Solo no se puede muchas veces cumplir las tareas y las cosas que Dios nos da. Porque nosotros le pedimos a Dios que Dios nos dé una casa. Le pedimos de todo a Dios. Y queremos una casa de 2 pisos. De todo. ¿Y cómo haces para limpiar vos solo tu casa de 2 pisos? No, y si trabajás... ¿Cómo haces vos para...? Y queremos 2 casas, por ejemplo. Una casa acá y una casa en otro barrio. ¿Cómo haces vos solo para cuidar 2 casas? No se puede. No se puede. No. Necesitas un esposo, una esposa. Una ayuda. Claro, una ayuda. Entonces ahí Dios le crea a Eva. Le crea a Eva de... Vamos a ver más adelante cómo lo hace de la costilla. ¿Sí? Lo crea de la costilla. Entonces si vos querés leerlo... Acá en el versículo 21, ¿puede ser? Léelo, sí. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó, el hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Mira, no dice un chiste, porque algunos dicen de que si Adán hubiera estado despierto cuando Dios le sacó la costilla, Adán no hubiera tenido la posibilidad de elegir. Ah, no, esa mujer que me creaste no me gusta. No, pero lo durmió. Pero lo durmió, pues es un chiste. Ya fue. Pero acá lo importante es por qué durmió. ¿Por qué durmió Adán en el momento en que Dios lo hizo dormir? Porque acá lo que Dios estaba haciendo era sacarle una costilla. Es como que te hubieran puesto una anestesia, claro. Ahora no existía, pero para Dios era como una operación que él le hizo, bueno, pero porque Dios... le sacó una costilla de verdad. Y si lo dice la Biblia es cierto. Le sacó una pero costilla de verdad. Pero vos ponete a pensar, para Dios te puede hacer dormir, Dios te puede levantar de la muerte, como pasó, claro. Y todo se demostró en quién, cuando Jesús cuando vino a la tierra y los milagros que hizo, entonces, si a vos te faltaba algo, Dios te lo hacía poner. Entonces acá, si Adán lo durmió para sacarle las costillas, para Dios no hay nada imposible. Bueno, ahora yo me pregunto, a ver qué opinas vos.
¿por qué no hizo a Eva de la misma manera que lo hizo Adán? ¿Por qué le sacó una costilla y no la hizo a Eva del barro? ¿Por qué crees vos? Capaz que es porque necesitaban los huesos también. Porque bueno, pero Adán lo creó también con carne y hueso y del barro. No sé qué pensar, no sé qué responderte. Para mí, yo, no sé, esta es mi forma de ver las cosas. O sea, yo creo de que si lo hubiera formado del barro a Eva, ya prácticamente estaría dándole una posibilidad de ser individual, de que Eva sea otra creación distinta a Adán. No, me parece que la costilla, me parece a mí, mi opinión, fuera de lo que dice la Biblia, no fuera, sino la costilla capaz que es para que esté al lado, porque dice acá dice la Biblia que es para que sea idónea, para que sea de ayuda. Entonces si vos querés una ayuda no la querés lejos, la ayuda la querés al lado, cerca. Entonces me podría pensar que por eso la sacó del costado. El costado que es tu ayuda. Al lado. Y realmente, ¿qué hace cuando vos estás con tu pareja, dormís juntos, te pones al lado, o sea, es una unión espiritual, no es que siempre vamos a estar unidos, pero me parece que... ¿Sabés que está dando principio ahí por lo que me estás diciendo? Está dando el principio del matrimonio. De la unión, que estar al lado siempre. Claro, el principio del matrimonio. El principio del matrimonio es estar al lado, entonces sacó la costilla para decirte Dios, tenés que estar juntos. Claro. No allá separado. Hay muchas parejas que yo conozco, una tía mía, aquí en Buenos Aires, que ella agarra y duermen separados. Bueno, ahora vuelvo a lo que estoy diciendo yo al principio. ¿Qué pasaba si la hacía el barro a Eva? Iba a ser más individual. Iba a ser más individual la cosa. No le iba a hacer tanto ayuda, muy poco. Claro, ¿me entendés? Sería más difícil. Bueno, no fue, pero vos decís, ¿qué pasaría si lo fuera? Ahora vos fíjate la declaración, porque Adán se da cuenta de que le sacó una costilla. Él dijo entonces a Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Claro, Adán se dio cuenta. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ves? Punto. ¿Te das cuenta? Adán se dio cuenta de que le sacó una costilla. O sea, después de despierto, que se despertó Adán. ¿Se dio cuenta él? Se dio cuenta que le faltaba una costilla. ¿Cómo habrá sido, no? Bueno, cuando vos te operan o algo vos te das cuenta, siento, o a veces cuando te sacan algo de adentro, no me pasó, pero hay gente que cuenta que sí, sentís que algo te falta. Entonces parece que él era inteligente y dijo, no, acá me falta algo. Y cuando la vio a Eva, debe ser cuando se despertó, dijo, este es hueso de mis huesos. ¿Vos creés que se tocó la costilla o sintió algo? Y debe ser que sí, porque si... Yo creo que Dios lo despertó y le dijo, Adán, estuviste dormido, tócate tu costado. Claro, porque vos fijate que sí, puede ser que Dios le haya hablado, porque la comunión de Dios con ellos, estoy hablando con ellos, porque fueron los principios, habrá sido así, hablando. Para mí Dios le dijo a Adán, de tu costado, de tu costilla saqué carne, hueso, e hice una mujer para ti. Porque vos fíjate lo que dice acá, dijo entonces Adán, quiere decir como que quizás hablaron con Dios, hablaron con Dios. Entonces ahí tiene que entender Adán de que Eva era una persona que habría de ser prácticamente una sola carne con él. Era carne de su carne, tal como dice la Biblia en el matrimonio. Cuando dejará con él, el hombre con tu mujer o tu esposo, a su padre y a su madre, y será una sola carne. Eso es importante tener en cuenta en cuanto al matrimonio. El versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí está lo que vos estás diciendo en el versículo anterior, que eso lo sabemos casi todos. Los cristianos, los que están en una iglesia o algo, saben que cuando vos te unís es como uno solo para Dios. Nosotros acá en la tierra, nuestros propios ojos, no, vos sos vos y yo soy yo, pero cuando nos unimos ante Dios somos uno. Bueno, acá estamos terminando ya entonces con el capítulo 2 y hagamos una pequeña, ¿cómo le puedo decir? Una pequeña recapitulación, veamos qué es lo que pasó, el propósito que tenía entonces Moisés en cuanto a lo que venía enseñando en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Mostrar a Dios
como el único Dios grande y verdadero. Y que fue el que creó a Adán y Eva. Claro, y que no hay otro Dios más que Jehová. Y que todos tenemos pecado, porque... Que todos tenemos pecado, y que los hebreos, y que todos los que no son hebreos también... venimos del pecado del origen de Adán y Eva. De Adán y Eva, y que tenemos el linaje. Y recordemos también que decía en el versículo 4 del capítulo 2 la palabra orígenes, que significaba generaciones. O sea que le interesaba a Moisés era que los hebreos entendiesen de dónde venían. Y que iba a venir otras porque la palabra generación significa, la palabra genes. Genes. O sea, ¿cuáles son los genes que tenían los hebreos y cuáles son los genes que tienen los que no son hebreos? O sea, los genes de Adán y Eva. En esos genes de Adán y Eva hemos heredado el pecado. Por eso es que morimos. Por eso es que morimos. Lo tenemos nosotros y lo tiene todo el mundo. Hoy en día dicen los estudiosos que en los genes está todo de la persona. Los genes del abuelo, del tío, de los primos. Sí, por eso es que muchas veces se heredan enfermedades. Enfermedades y o se heredan virtudes, se heredan capacidades. Tanto lo malo como lo bueno. Se hereda lo bueno y lo malo está en los genes. En los genes. Entonces nosotros, toda la humanidad completa, heredó en los genes de Adán y de Eva algo que lamentablemente después de un tiempo terminó derivando en lo que significa el pecado y la muerte. Pero, gracias a Dios, que así como Jesús fue Señor y mostró su señorío ahí, mostró su poder creando a Adán, soplando sobre él del barro, ya hoy Jesús también está con nosotros para darnos la misma vida. Y con más razón, porque Jesús dejó el Espíritu Santo acá en la tierra. Claro, vos acordate en Pentecostés, cuando estaban reunidos en el aposento alto, 120, que baja el Espíritu Santo. Dice que, claro, bajó el Espíritu Santo y sopló sobre ellos con lenguas de fuego, vino un viento recio, dice, o sea, un soplo de Dios. El poder de Dios. Ahí estaba Jesús soplando sobre ellos. Pero el que sopló ahí, hay que decirle que el que sopló fue el Espíritu Santo. El Espíritu no Santo. Una persona. No una persona. Porque hoy en día vos te vas a una iglesia. El soplo de Jesús. Sí, el soplo de Jesús entró al aposento y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Jesús entró en ellos. Santo. Y pasaron ellos a un despertar espiritual, porque estaban muertos en la parte espiritual y comenzaron a ser prácticamente personas distintas, diferentes, a tal punto que Pedro predicó y se bautizaron cientos de personas. ¿Y cuántos se entregaron a Cristo? Dice que más de 3000. ¿Por qué? Porque Jesús ya había muerto en ese entonces y ya había resucitado. Entonces, al ser resucitado él, tenía que mandar a bajar a alguien. Entonces, ¿qué mandó él? Su Espíritu para que esté acá con nosotros. El Antiguo Testamento, enseñado por Moisés en estos 5 libros, que ya vamos a ver más adelante los otros libros, nos muestra al Espíritu Santo dando vida. Y el Nuevo Testamento también. También. Moisés nos muestra cómo el Espíritu Santo de Dios da vida, y el Nuevo Testamento nos muestra cómo Jesucristo, el autor de la vida, estaba con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Claro, porque en el momento de que cuando vino Jesús, estamos hablando del Nuevo Testamento ahora, cuando vino Jesús a la tierra, estaba de carne y hueso. El Espíritu Santo, ¿dónde estaba? En él. En él, claro. En él, o sea, en él era el que soplaba y hacía los milagros, todos los milagros que hizo Jesús. Entonces, Jesús muere, resucita al tercer día, no sé cuánto tiempo pasa, y le da el aposento alto a los creyentes, ahí en el Pentecostés. Entonces ahí cuando baja el Espíritu Santo. Vos fíjate, claro, eso que ahí es como una nueva creación, porque en el Génesis sopla sobre Adán. En su nariz sopla. Claro, en su nariz, era uno solo, sopló sobre uno. Y sí, porque era uno en solo. El aposento alto sopla sobre 120. Claro, ya había venido Jesús, ya había predicado su evangelio. Entonces es importante tener en cuenta cómo Dios obra a través del Espíritu Santo. El Espíritu Todo Santo lo hace a Santo. través del Espíritu Santo. Es muy importante eso. Todo. Eso hay que tener en cuenta, hay que tener mucho en cuenta para que sepamos nosotros entender
que todo cristiano debe ser llenado del Espíritu Santo y debe procurar tener su vida llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, según la del Antiguo Testamento, es la que da también los dones de Dios. Y según el Nuevo Testamento, los frutos. El que sana, el que... Es a través del Espíritu Santo. Todo. Es como que es el mismo Espíritu de Dios. Bueno, de esta manera estamos terminando entonces ya con el capítulo 2 y seguiremos con el capítulo 3. Bueno, de mi parte, le digo saludo a todos y nos veremos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego y Dios le bendiga.